El quinto punto es la aprobación de los nuevos estatutos para el Patronato de Deportes. Sí, se acuerda, vale. Quito los considerandos y esto. Vale. Se acuerda, ¿no? La propuesta ahí también es acordar. Aprobar inicialmente los estatutos del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Burlada. Segundo, ordenar la publicación del anuncio indicativo en el BON y en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento por el plazo mínimo de 30 días en los que los vecinos e interesados o interesadas legítimos y legítimas podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a definitivo en el caso de que no se formulen. Estos estatutos producirán efectos jurídicos una vez transcurrido el plazo de 15 días desde su publicación. Bien, antes de dar la palabra a los grupos para explicar el expediente y el acuerdo que se somete a votación, le voy a dar la palabra a Imanol Mosso en su condición de concejal de Deportes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias. Bueno, tras un amplio periodo de elaboración se presenta a este pleno el nuevo texto de Estatutos del Patronato de Deportes de Burlada. Ha sido un proceso amplio en el que se ha trabajado sobre varios textos hasta que hemos llegado al que ahora presentamos, que supone una regulación actualizada a la situación del deporte en Burlada y a la legislación actual que le corresponde. En este proceso ha habido contactos con los diferentes estamentos que componen el Patronato de Deportes y, por lo tanto, ha habido posibilidades de recoger diferentes opiniones al respecto. En el nuevo texto se han modificado aspectos formales, legales y también en cuanto a las formas de representación, incluyéndose en la Junta del Patronato, quizás sea la modificación más importante, una representación del personal de la plantilla del propio patronato, que son quienes mejor conocen el día a día del deporte en nuestro pueblo y que pueden aportar mucho respecto al mismo, pero especificando que no se trata de una representación para cuestiones laborales que llevarán su propio cauce, que ya tienen establecido por medio del comité de empresa o de las diferentes posibilidades que tienen. También se recoge la creación de un Consejo Sectorial de Deportes abierto a la participación de la ciudadanía y de las entidades que protagonizan el deporte en nuestro pueblo. En cuanto al personal de la plantilla, se regula que será bajo la dirección del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, en el momento que esté en funcionamiento, cómo se realizarán los nuevos procesos de selección y contratación del personal de plantilla. Gracias. Gracias, Imanol. Izquierda Unida. Sí, bueno, yo con carácter previo a la exposición quiero decir que en el dictamen respecto a la votación en la comisión correspondiente no aparece el voto de Izquierda Unida Esquerra. Aparece, yo me abstuve y ahí no aparece. O sea, señalar eso. Y luego anunciar que voy a abstenerme. Por un lado, porque reconozco que se recogen algunas aportaciones interesantes en esta reforma de los estatutos, como la inclusión, por fin, aunque al señor alcalde le ha costado dar su brazo a torcer en ese sentido, de todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento, ahora y en el futuro, porque bueno, yo no haría apuestas de cuántos grupos pueda haber en el futuro, habida cuenta que ya la apuesta sobre las elecciones generales ya me ha salido mal, con lo cual es mejor prevenir que curar. Y también considero interesante la incorporación de la representación de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, pues sí que esas aportaciones que se recogen nos parecen interesantes. Pero discrepamos en un aspecto y es la creación del Consejo de Deportes. Y es con los mismos argumentos con los que ya nos opusimos en su momento a la creación de los consejos ciudadanos, ya algo adelante en la comisión. Para empezar, porque esto sigue la línea, en mi opinión, de vaciar completamente el contenido del ayuntamiento en su vertiente política, aunque no se reconozca oficialmente, por una cuestión de burocratización y, en este caso, agudizada, porque es sustituir
un órgano de participación, no sustituir, perdón, es colocar un órgano de participación ciudadana por encima o al mismo nivel o por debajo, me da igual, de otro órgano, como es el patronato, en principio, que ya es en sí mismo de participación, con lo cual creemos que es redundar un poco lo que ya existe. Y, en tercer lugar, porque simple y llanamente los consejos ni funcionan ni van a funcionar, porque no se han concebido como órganos de participación ciudadana, sino más bien, como ya he dicho alguna vez aquí, como chiringuitos para determinados colectivos e individuos. Y porque está claro que el grado de conocimiento que tiene la ciudadanía de Burlada de este impulso de la participación ciudadana es mínimo o nulo, pero no porque el equipo de gobierno, si quisiera, tuviera la voluntad, no lo iba a saber hacer, que estoy seguro que sí lo sabría hacer, sino porque no se quiere hacer. Y por esa razón me voy a abstener. Gracias, Alfredo. Partido Socialista. Bueno, nosotros vamos a votar en contra. Y vamos a votar en contra porque entendemos que es un paso en falso para el Patronato de Deportes el aprobar estos estatutos. Y básicamente por cinco cosas. Lo primero, porque nosotros ya hemos defendido en reiteradas ocasiones y en numerosas ocasiones que estos patronatos deberían ser suprimidos y deberían ser convertidos en comisiones ordinarias del ayuntamiento con una participación de los organismos deportivos del pueblo en un consejo de deportes. Eso lo primero. Pero entendiendo que este equipo de gobierno no lo quiere hacer, tampoco entendemos y estamos en desacuerdo con el artículo 24 en el que se manifiesta que los presupuestos se aprueban primero en el patronato para que luego papá ayuntamiento los apruebe a posteriori o no. Y eso es quitar la participación efectiva de las personas, porque no las empoderas, sino que les puedes llegar hasta engañar. Porque lo lógico sería el aprobar un presupuesto general en el ayuntamiento con una partida para deportes en el que ese patronato, en este caso, pudiese aprobar unos presupuestos con la garantía, que ahora no la tienen, de que esos van a ser los definitivos. Por otra parte, tampoco estamos de acuerdo en el artículo 8, reparto de la participación. En un principio se metió una modificación que nosotros ya habíamos manifestado que era de justicia, que es que todos y cada uno de los grupos políticos municipales estuviesen representados, cosa que en el anterior escrito no estaban, pero no entendemos ciertas cuestiones. No entendemos que se quite un puesto dentro de ese patronato para los organismos deportivos y se les dé a la participación de los trabajadores que ya tienen esa participación por otras vías, como además ya lo han hecho en reiteradas ocasiones en ese patronato. Siempre que ha habido cualquier necesidad de que los trabajadores y trabajadoras del patronato fuesen a explicar cualquier posición o cualquier propuesta para mejorar el patronato, siempre se les ha atendido, siempre se les ha escuchado y en muchas ocasiones se ha llevado para adelante. Y tampoco entendemos que si hay una mayor participación política en aras a lo que pase en las elecciones, pues la mayor participación para equilibrar se le dé a la representación del parque de instalaciones, cuando esa gente generalmente está 2 o 3 meses en las instalaciones y no como, por ejemplo, los clubes deportivos que participan en el deporte durante todo el año. Ojo, hay personas de parque de instalaciones que participan durante todo el año, pero su gran mayoría no. Por lo tanto, entenderíamos que la mayor participación que pueda tener para equilibrar, si hubiese más grupos, debería ser no de la representación de parques e instalaciones y sí de clubes deportivos. Por otro lado, también estamos en contra de que estos estatutos reflejen en 3 artículos la creación de un nuevo consejo de participación que lo que hace a efecto es, por un lado, desdecir la participación que ya existe en el patronato. Por otra parte, lo que puede hacer es ralentizar la marcha del patronato, que es por lo que se hizo
el patronato? Un patronato autónomo en el que se tenía una total autonomía para poder realizar cualquier labor con mayor celeridad. Esto lo que hace es no solo menospreciar a la participación ya existente, sino que además la ralentiza, cosa que contraria para la que fue creada el patronato. Y luego hay un punto que a nosotros personalmente no se nos ha pasado desapercibido, que es el punto I, la letra I del artículo 9, en el que dice que el patronato, la Junta Rectora, puede hacer convenios con otros organismos. Ojo, ojo, porque hasta ahora, cuando se ha realizado algún otro convenio, por ejemplo, otros grupos han denostado, como ha sido el convenio con el Burladés, ha pasado por el Pleno Municipal. Ha pasado por el Pleno Municipal. Y ahora parece ser que en el artículo 9, punto I, pues resulta que eso ya no tiene que pasar y que la Junta Rectora del Patronato tiene la potestad. Por lo tanto, y en base a estos argumentos, nosotros vamos a votar en contra. Gracias, UPN. Bien, aquí yo creo que conviene hacer un pequeño relato de dónde venimos. Se traen unos estatutos a aprobar porque hay un informe ya de hace, yo creo que más de un año, de la Secretaría Municipal diciendo que los estatutos supuestamente vigentes carecen de validez por un defecto formal que al parecer no fueron publicados en su día en el Boletín Oficial de Navarra. Y ante esa situación que se nos dice que estamos, entre comillas, en el limbo, hay que tomar una decisión y hay que ver qué se hace. ¿Y qué se hace? En vez de replantear qué estructura y qué organización se puede entender como la más eficaz y la más sostenible para este ayuntamiento, pues volver a montar el patronato con todas las consecuencias. Y esto yo creo que es una patada a seguir de este equipo de gobierno. Es decir, un paso atrás, en definitiva. Cuando tenemos una oportunidad de pensar qué hacemos con el deporte, cómo lo organizamos, volvemos a montar un patronato. Un patronato que además genera, con los actuales estatutos que se traen, muchas más dudas que antes. Aquí había un director de recursos humanos en este ayuntamiento que tuvo que coger un día a un gerente y explicarle la diferencia entre autonomía e independencia, que no lo tenía muy claro. Mira, te voy a explicar qué es autonomía y qué es la independencia, porque quería ser independiente desde el patronato. Y lo que estamos aprobando hoy aquí es un ente autónomo del Ayuntamiento de Burlada. Un ente autónomo que, entre otras cosas, artículo 2, contratación del personal necesario para atender los distintos objetivos que se fijan, de acuerdo con la normativa vigente y acuerdos del Ayuntamiento de Burlada. ¿En qué quedamos? ¿Los contrata el patronato o los contrata el Ayuntamiento? Lo que acaba de decir el portavoz socialista. Convenios, ¿quién los firma? ¿El Ayuntamiento o el patronato? Es decir, volvemos a reincidir en el error. Teníamos una cosa que sabíamos que no funcionaba bien, que todos reconocemos que no es la forma óptima de funcionar. Patronato, luego hablaremos de memoria histórica y del franquismo. Patronato municipal de deportes. Bueno, pues volvemos a organizar un patronato municipal de deportes con una serie de... Nosotros siempre lo hemos defendido, estamos en contra de constituir nuevamente un patronato. Si hubiéramos podido y hubiéramos tenido los votos necesarios, hubiéramos suprimido esa figura, porque creemos que hay otras que son más eficaces. Y además es que tenemos el mismo problema de siempre. Hay patronatos en la comarca de Pamplona de deportes pues que no tienen personal, que el personal es del ayuntamiento. Aquí no, aquí el personal es del Patronato Municipal de Deportes. Duplicidad de recursos, duplicidad de personal, duplicidad de gasto y, por supuesto, falta de coordinación entre esos medios que va a tener y va a seguir teniendo el patronato y los que tiene el ayuntamiento.
Yo siempre he puesto el mismo ejemplo y creo que alguno me lo ha oído ya varias veces. ¿Qué pasa cuando hay unas inundaciones y hay que recurrir al personal? Resulta que no sabemos si tiene que acudir el personal de obras de los servicios generales del ayuntamiento, si es el personal del patronato el que se encarga de limpiar. En el caso de una nevada, resulta que es que el personal del patronato es personal del patronato. Entonces, todo esto es evitable con la creación de una concejalía de deportes y una comisión ordinaria correspondiente, y hacemos los consejos sectoriales que haga falta. Pero volvemos e insistimos en la figura del patronato. Los que lo promueven sabrán por qué. Los que lo promueven sabrán por qué. Al final, la sensación es que tenemos dos entes. Ya sé que no le va a gustar esta expresión al portavoz de Izquierda, pero al final la sensación es que hay dos parroquias distintas. Pero totalmente distintas. Y no sabemos cuándo tenemos que acudir a una y cuándo tenemos que acudir a otra. Cuándo hay que hacer una inversión, cuándo hay que contratar personal. Luego, desde la gerencia del patronato, recurro al Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento para que me haga las listas, para que luego no se sabe quién es el que ha metido la pata, quién tiene la culpa. En fin, es que yo creo que esto era evitable. Y bueno, ya lo de la representación del personal me parece una ingenuidad tremenda decir que es que no van a ir allí a defender temas de sindicales y que van solamente a colaborar en el mejor funcionamiento. Bueno, para eso está el gerente, para eso está el coordinador, ya tienen representación, para esas cosas ya tiene representación el personal en la Junta del Patronato. Yo creo que no es necesario quitar a nadie para... Esto era una vieja reivindicación del personal del patronato, pero porque tienen la sensación de que son un ente autónomo y cuando hay problemas con la extra preguntan si ellos la van a cobrar o no, al margen del resto de trabajadores del ayuntamiento, o a ver si se les va a aplicar un complemento distinto. Y esa es la situación real que tenemos y con esto la fomentamos. Gracias, Juan Carlos. Se te ha olvidado la capilla de cultura. EH Bildu. Bien, vamos a votar a favor, como ya lo hicimos en la comisión, en el patronato correspondiente. Y en primer lugar, pues bien, como bien ha dicho Juan Carlos, porque bueno, pues esta renovación de los estatutos era de obligado cumplimiento, ¿no? En segundo lugar, pues porque se ha hecho un proceso de participación, ha habido no las suficientes participaciones que nos hubiesen gustado, porque en ese sentido también tenemos que seguir profundizando y trabajando y formándonos sobre cómo llegar cada vez más y más a más ciudadanía, pero ese proceso de participación ha estado abierto y es verdad lo que ha dicho Imanol, se ha contactado con los diversos clubs y escuelas para que hiciesen sus aportaciones. Ahora bien, pues tendremos que cuadrar más los intereses de la parte social con estas obligaciones y necesidades institucionales, ¿no? En segundo lugar, yo creo que los cambios planteados mejoran y favorecen el funcionamiento de este patronato. El hecho de que exista una junta que va a tener una representatividad proporcional en la que estarán todos los grupos representados y la parte social. En lo que se refiere a esa vieja reivindicación de las trabajadoras y trabajadores, pues a nosotros nos parece adecuado que estén en esa junta rectora, porque obviamente sus conocimientos, sus experiencias son muy importantes a la hora del funcionamiento, y no solo vale pues con los cargos directivos, sino con quien de verdad está ahí en el día a día pegado al terreno de la labor, ¿no? Por último, señalar pues también que nos parece pues muy importante mantener lo que es el Consejo de Deportes, porque esto es lo importante también, seguir profundizando en la democratización de este ayuntamiento, que ese es el camino que queremos llegar, y no poner palos en la rueda, ¿no? en la dirección de dejarlo todo a las decisiones de la representatividad política. Desde el inicio, este ayuntamiento, este equipo de gobierno, se lo ha tomado muy en serio. Abrir estas puertas del ayuntamiento a la participación de ciudadanos y ciudadanas que tengan mucho que decir. Hablar de chiringuitos pues es faltar al respeto de todas estas personas que participan en los colectivos, y bueno, yo os sigo invitando a que estéis allí y
participéis en ellos y llevéis vuestras críticas y vuestras aportaciones allí donde se tienen que decir, ¿no? A Ramón, pues bueno, también, no sé, decir, ¿en qué quedamos? ¿Que por el Pleno tienen que pasar las cosas o que no, ¿no? Para unas cosas sí, para la aprobación de presupuestos no te parece bien, pero luego para otras cuestiones dices que tengamos cuidado, ¿no? Y nada más. Gracias, Joseba, por Cambiando Burlada. Manol. Nada. Una segunda ronda, si los grupos quieren participar. Izquierda Unida. Bueno, yo quiero insistir sobre el tema de la presencia de las trabajadoras y los trabajadores en este tipo de órganos y hacer pues una invocación, ya que estamos hablando de parroquias y similares, una invocación favorable, ¿no?, a esto. A lo mejor les sorprende a algunos grupos, pero es que es casi, no, y sin casi, es que es hasta constitucional. Ya no es que sea una apuesta de un equipo de gobierno. Y bueno, para tres cosillas que se incorporaron en el 78 a la Constitución española por parte de quienes la negociaron, que proponían en este caso mi partido en ese momento, como era poner la riqueza al servicio del país, la planificación económica y la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la gestión de lo que del trabajo que realizaban, en la gestión de los sitios donde trabajan, pues hay que defenderlo. O sea, yo lo tengo que defender. Así que solo quería hacer esa reseña. Gracias. Gracias, Alfredo. PSN. Sí. Nada, brevemente, nosotros siempre hemos manifestado, en la legislatura pasada me extrañó lo que ha dicho Juan Carlos, porque nosotros ya reiteramos y manifestamos que estábamos en contra del patronato tal como estaba proyectado en Burlada, y sí que estábamos a favor de transformarlo en una comisión, y había votos, por lo tanto no he entendido esa reflexión que ha hecho. Luego, hombre, la participación que se han hecho con los clubes deportivos, pues como la participación que está propiciando y llevando el equipo de gobierno, totalmente opaca. Nosotros no hemos estado, el resto de grupos políticos no hemos estado en esas reuniones con los clubes deportivos y no sabemos lo que se ha hablado en ellas. Por lo tanto, pues bueno, la participación nuevamente sesgada, y a raíz de la participación sesgada, pues lo que tradicionalmente está llevando a cabo este equipo de gobierno, una participación que les vale si dicen lo que quieren escuchar y que no les vale si no quieren. Nosotros, así como otros grupos, hemos sido propositivos en los patronatos, en el patronato de deportes y en la Comisión de Servicios Generales, pero no se nos ha atendido pues porque no se quiere asumir determinadas cuestiones con las que no se están de acuerdo, vale, pero entonces, pues digámoslo también, ¿no? Y al respecto de esto, pues no engañemos a la gente. Y por eso he dicho lo de dónde se aprueban los presupuestos. Sí, yo quiero que se aprueben primero nosotros queremos que se aprueben primero en el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque de esa manera los clubs, los organismos deportivos tienen la certidumbre de que lo que aprueben se va a cumplir. Si no es engañarles, si no, además nos lo han manifestado ellos en reiteradas ocasiones, se sienten engañados. De hecho, ya no participan en su gran mayoría. En el patronato de deportes, de 6, 7, 8 miembros de los organismos que pueden participar, van dos. Van dos. Y eso es real. Eso no pasa en cultura, que participan más asiduamente. Pero en deporte van dos. Porque se sienten engañados. Saben perfectamente que lo que allí se aprueba, luego papá ayuntamiento lo tiene que refrendar. Y si no, no vale para nada. Y esa es una realidad. Por eso hemos dicho, modifíquese el artículo 24. Que se apruebe el presupuesto. Y a posteriori, cuando vayan allá, tendrán la certidumbre de que van a poder, de que lo que aprueben es real. Si no, les estamos engañando. Si no, estamos coartando esa participación. ¿Por qué? Porque luego, en este caso, pues no tienen mayor problema, porque tienen una amplia mayoría. Pero si hubiese que negociar unos presupuestos generales y alguien dice que hay que meter más o menos dinero
en los presupuestos generales a deportes, eso ya modifica las partidas que luego se tratan allá, que se habían tratado allá. Pues esa es una realidad. Esa es una realidad. Gracias, Ramón. UPN. Sí, bueno, eso ahonda en lo que decía yo antes, la diferencia entre autonomía e independencia, que es un ente autónomo dependiente del ayuntamiento. Y entonces que el papel no lo aguanta todo. Es decir, se puede decir que puede contratar personal, que pueden firmar convenios, que pueden tomar decisiones y las decisiones son limitadas, bajo esta fórmula, insisto. Y únicamente, vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo que los trabajadores participen y que tengan su... pero que participen en su ámbito. Es decir, hay un comité de empresa, estamos defendiendo que todos los trabajadores del ayuntamiento estén bajo el mismo paraguas, pues entendemos que esto distrae, distorsiona esa realidad, nada más. Nada más, no es que estemos criticando el que se incluya un representante por el hecho de que sea un trabajador de la empresa. Es que creo que si alguno tiene un problema en su puesto de trabajo, tiene otro cauce, que no es el asistir a las juntas del patronato. Gracias, Juan Carlos. Bildu, ¿alguna cuestión? Bueno, sí. Sobre todo para decirle al portavoz del PSN que falta la verdad cuando dices que ha sido opaco ese proceso de participación. De todo ello se ha dado cuenta en las reuniones del patronato. De cada una de las reuniones que ha habido con los clubes se dio cuenta y se estuvo hablando de ello en el patronato. Yo lo que me hubiera gustado por parte del PSN es que todas las propuestas o todas las cuestionamientos, ideas que tenéis al respecto, que hoy habéis traído aquí, pues que las hubiésemos trabajado en el patronato. ¿Ven? Ese era, yo no lo recuerdo que la hayáis llevado, no las habéis llevado, Ramón. Es decir, ese hubiera sido el lugar para debatir y decidir si algunas de ellas pudieran haber entrado. Es decir, nada más. Bien, y por cerrar... Manuel, ¿quieres? Vale, sí, Manuel, en nombre de CB. Bueno, al puntualizar alguna cosilla. El tema de la participación, las reuniones con los clubes se anunciaban cuándo se iban a hacer y se abrió la participación de quien quiso venir. Por otra parte, la participación de los trabajadores en las juntas que ha habido hasta ahora, que yo conozca, han sido fuera de orden del día, fuera de acta y sin ninguna posibilidad de voz, o sea, de voto. Voz sí, se les ha escuchado, pero esto que quede fuera del acta, fuera del orden del día, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la dependencia respecto al ayuntamiento, pues es clara, o sea, es un organismo autónomo, pero que es dependiente, y es dependiente tanto en el tema de presupuestos como en el tema de personal laboral. Y el personal y la representación del personal en la Junta del Patronato no está prevista para temas laborales, sindicales o laborales, que tienen su cauce, como ya lo he dicho antes, sino para aportar cosas del día a día, prácticas sobre el funcionamiento de las instalaciones, etcétera, etcétera. Gracias. Vale. Y por último, señalar que efectivamente es un organismo autónomo y, queramos o no, los presupuestos siempre tienen que aprobarse por el ayuntamiento, que es lo mismo que pasa en cultura, es decir, no estamos en situaciones distintas. Normalmente tendrán que tener sintonía, lo lógico, patronatos y ayuntamientos. Bien, pasamos a votar. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 6. UPN y PSN. ¿Abstenciones?